¿Alguna vez te has preguntado qué motores Chrysler hicieron que los conductores se arrepintieran más de su elección? Prepárate para un viaje fascinante a través de los motores más problemáticos de la marca, desde promesas de eficiencia y rendimiento hasta pesadillas mecánicas que han dejado a muchos en la calle con amargura. Hoy descubrirás la verdad oculta detrás del Chrysler 2.7L V6, el enigmático 5.7L EMI y muchos otros motores que en teoría deberían brillar, pero que en la práctica se han convertido en auténticos pesos pesados del mundo del automóvil. Quédate con nosotros y descubre por qué algunos de estos motores se consideran verdaderos Frankensteins y otros pueden haber sido los mayores errores de ingeniería de Chrysler. Comenzamos nuestra lista en el número 20, Chrysler 2.7L V6. Lanzado a finales de los 90, el Chrysler 2.7L V6 era un motor que prometía revolucionar varios modelos de la marca, pero acabó convirtiéndose en sinónimo de problemas para muchos propietarios. Con un motor de 2.7L y un bloque de aluminio, la idea era crear un motor liviano y económico, perfecto para el consumidor americano que busca eficiencia en la carretera. Desafortunadamente, los informes de fallas en las bombas de aceite y calentamiento excesivo después de 100.000 millas se han vuelto alarmantemente comunes. ¿Alguna vez has pasado por esto? Chrysler intentó rectificar la situación con una actualización, pero muchos ahora llaman a este motor un Frankenstein, una creación que salió terriblemente mal. En el número 19, Chrysler 3.2L V6. El Chrysler 3.2L V6 se utilizó en vehículos como la Pacifica, pero las opiniones al respecto varían. Algunos lo consideran un motor valiente, mientras que otros lo ven como un paso adelante equivocado en la ingeniería automotriz. Con piezas de aluminio e inyección electrónica, el V6 de 3.2L prometía eficiencia, pero muchos se preguntaban, ¿fue realmente una innovación o un intento fallido de modernización? Incluso antes de alcanzar los 100.000 kilómetros, comenzaron a surgir informes de fallos en las culatas. Era un motor que dejaba en duda a los propietarios. ¿Tener un coche es cuestión de amor o de odio? Diseñado para ser confiable, el V6 de 3.2L rápidamente fue superado por motores más nuevos y eficientes. Lo que debería ser una joya en la gama Chrysler se ha convertido en un ejemplo de por qué algunas innovaciones no funcionan. En el número 18, Chrysler 3.5L V6. Introducido en la década de 1990, el Chrysler 3.5L V6 se destacó entre los sedanes y prometió una conducción cómoda. Sin embargo, su historia no es tan gloriosa como parece, y los propietarios rápidamente aprendieron que el brillo puede ocultar defectos ocultos. Con una configuración V6 de 3,5 litros, este motor parecía tenerlo todo: rendimiento decente y economía razonable. Pero, ¿esta promesa se tradujo en una satisfacción real en el viaje de los conductores? La respuesta puede sorprenderte. La durabilidad de este motor era promedio, pero muchos propietarios se enfrentaron a problemas graves. Fallas de las bombas y sobrecalentamiento incluso antes de alcanzar las 150.000 millas. ¿Arriesgarías tu carretera con un motor como este? Innovador, el V6 de 3.5L fue uno de los primeros en utilizar tecnología de sincronización variable de válvulas. ¿Pero valió la pena la audacia? Esta innovación puede haber resultado más problemática que revolucionaria en las carreteras. En el número 17, Chrysler 4.7L V8. El Chrysler 4.7L V8 se presentó en 1999 y ocupó su lugar en la icónica línea de camionetas Jeep y Dodge. Una promesa de fuerza y resistencia, pero ¿se ha cumplido esta promesa? Fue diseñado para ofrecer un buen rendimiento tanto fuera de la carretera como en carreteras cotidianas. Pero ¿cómo resultó en la práctica? ¿Qué esperar de un motor con esta ambiciosa propuesta? Desafortunadamente, el calentamiento excesivo y el desgaste de las culatas son frecuentes y aparecen incluso antes de alcanzar los 100.000 kilómetros. Fallos que pueden dejar frustrado a cualquier amante del motor. También fue pionera en incorporar la inyección multipuerto en un motor V8, pero ¿realmente esta innovación trajo beneficios? ¿O fue simplemente una buena tapadera para sus graves problemas? En el número 16, Chrysler 5.2L V8. El Chrysler 5.2L V8 fue un éxito en la década de 1990, impulsando camionetas y SUV Dodge. En el apogeo de su popularidad, muchos conductores lo consideraban esencial para el trabajo duro y las aventuras todoterreno. Con su potente V8 de 5,2L, este motor ofrecía un par robusto, perfecto para afrontar situaciones extremas.
Era el tipo de motor que volvería a casa después de enfrentar cualquier desafío. Si bien algunos motores alcanzaron la impresionante cifra de 200.000 kilómetros, muchos enfrentaron problemas recurrentes de aceite. Estos desafíos hicieron que algunos propietarios se preguntaran si habían adquirido un verdadero caballo de batalla o una bomba andante. Conocido como la 318, este motor era una versión mejorada de su predecesor V8. A pesar de sus defectos, todavía se consideraba una buena opción en su día, aunque no todos se enamoraron a él. En el número 15, Chrysler 5.9L V8. La Chrysler 5.9L V8 fue un coloso de las camionetas Dodge en los años 90 y 2000, siendo una verdadera potencia en las carreteras. ¿Pero cumplió lo que prometió? Descubrámoslo. Con un robusto V8 de 5.9L y un chasis resistente, fue diseñado para soportar cargas pesadas. ¿Era el sueño de los camioneros? Veamos si su fuerza se tradujo en confiabilidad en la carretera. Mientras que algunos conductores elogian su impresionante durabilidad, otros se han topado con problemas con el sistema de encendido. ¿Sabías que esto dejó a muchos conductores caídos? Exploremos esto. Este motor fue uno de los últimos gigantes de gran cilindrada en dejar de fabricarse. ¿Qué le pasó? Una mezcla de nostalgia y problemas lo rodeó hasta el final. Desvelemos el misterio de este motor. En el número 14, Chrysler 6.0L V10. El Chrysler 6.0L V10 es un gigante que domina las carreteras, especialmente en camionetas grandes. Este motor impresiona por su robustez. ¿Pero es realmente esta potencia todo lo que parece? Con una configuración V10, este motor fue diseñado para soportar fuerza bajo cargas elevadas, ofreciendo un rendimiento que hace soñar a cualquier amante de los motores. ¿Pero qué hay realmente detrás de esta fuerza voraz? Desafortunadamente, muchos propietarios experimentan fallas mecánicas después de 150.000 millas. Es como un superhéroe que después de algunas peleas empieza a mostrar debilidades. No querrás enfrentarte a eso en el camino, ¿verdad? Este motor es una bestia que ofrece un rendimiento formidable, pero su complejidad puede convertir el mantenimiento en una auténtica pesadilla. Vale la pena correr el riesgo de una visita constante al taller por la pasión por el poder. En el número 13, Chrysler 2.4L i4. El Chrysler 2.4L i4 se distribuyó en varios compactos, pero esta aparente versatilidad tuvo un historial de problemas. Llegó a ser considerado por muchos una auténtica pesadilla mecánica en busca de un hogar. Con un diseño que priorizaba el ahorro de combustible, este motor acabó sacrificando potencia. Si buscabas aceleración, olvídalo. Este motor podría describirse mejor como débil al arrancar, si somos tan amables. Abundan las historias de frustración. Muchos motores se estropean después de 100.000 millas. El villano principal, la cadena de distribución que se ha convertido en sinónimo de un quebradero de cabeza para los propietarios, dejándoles en la estacada y con el bolsillo vacío. ¿Y el objetivo original? Desafía a los motores más eficientes de la competencia. Pero irónicamente, el 2.4L acabó convirtiéndose en leyenda, no por su eficiencia, sino porque era un claro ejemplo de cómo no diseñar un motor. En el número 12, Chrysler 3.6L Pentastar V6. Introducido en 2010, el Chrysler 3.6L Pentastar V6 se convirtió rápidamente en uno de los motores más populares de la marca, impulsando una variedad de modelos y ganando una base de seguidores leales. ¿Pero es merecida toda esta fama? Con tecnología de inyección directa, el 3.6L es conocido por su buena economía de combustible. Ofrece una potencia sorprendente, pero ¿es suficiente para mantenerlo alejado del título de peor motor de Chrysler? Los informes sobre la confiabilidad del Pentastar son contradictorios. Aunque muchos conductores lo elogian, los casos de fallas en las juntas de culata después de 100.000 millas no son infrecuentes. Esto lo convierte en una opción arriesgada para quienes buscan durabilidad. A pesar de sus problemas ocasionales, el motor Pentastar es considerado uno de los mejores de Chrysler. Después de todo, ¿cómo puede un motor ser tan querido y aún así tener algunos defectos? La respuesta puede sorprenderte. En el número 11, Chrysler 2.0L i4. El Chrysler 2.0L i4 es adecuado para modelos básicos, pero su reputación es muy negativa. Para aquellos que buscan potencia o rendimiento, este motor resulta ser una gran decepción y deja a muchos conductores frustrados en su viaje. Aunque simple y fácil de mantener, el i4 2.0L tiene un consumo de combustible sorprendentemente alto, arruinando las expectativas económicas.
Para un coche considerado económico, sus índices de consumo no están a la altura de su nombre. Ha habido muchos informes de fallas en el desempeño, a menudo antes de que los vehículos alcancen las 100.000 millas. Los conductores dicen que el rendimiento a menudo parecía desaparecer, dejándolos colgados en momentos críticos. Desafortunadamente, el 2.0L es uno de los motores más débiles de la línea Chrysler y prioriza la economía sobre la potencia. Esto ha resultado en una experiencia de conducción que para muchos resulta más frustrante que satisfactoria. En el número 10, Chrysler 5.7L Hemi 1P8. Muchos adoran el motor Hemi de 5.7L, pero no está exento de críticas. Para los aficionados al poder, la actuación es una maravilla. Sin embargo, la fiabilidad deja mucho que desear, lo que genera muchas señales de alerta entre los conductores. Con su potente V8 de 5.7L, este motor es una verdadera bestia en la pista, ya que proporciona una aceleración rápida y un rugido inconfundible. Es un espectáculo de actuación, pero ¿vale la pena el precio de mantenimiento de este espectáculo? Circulan historias sobre el consumo excesivo de petróleo, y no son solo rumores. Los conductores suelen quejarse de problemas, incluso antes de llegar a los 100.000 kilómetros. ¿Qué pasa cuando el motor sueña con volar, pero acaba vendiendo petróleo? El Hemi es legendario por su impresionante rendimiento en la pista, pero para quienes buscan eficiencia, las expectativas pueden verse decepcionadas. ¿Estarías dispuesto a sacrificar ahorros por pura adrenalina? La respuesta puede ser más compleja de lo que parece. En el número 9, Chrysler 3.5L SOHC V6. El Chrysler 3.5L SOHC V6 se utilizó en varios modelos, un intento audaz de combinar economía y rendimiento. Pero, ¿funcionó este sindicato o se convirtió en una gran pesadilla para los conductores? Este motor se centró en ofrecer el equilibrio perfecto entre caballos de fuerza y eficiencia de combustible. Prometía una experiencia de conducción fluida, pero las promesas a menudo no se materializaban en la carretera. Desafortunadamente, las fallas en la bomba de aceite y otros componentes comenzaron a aparecer temprano, y los problemas a menudo ocurrían incluso antes de llegar a las 120.000 millas. Han surgido muchas historias de terror entre los conductores. A pesar de sus defectos, el motor V6 SOHC de 3,5 litros se consideraba una alternativa más barata a los potentes V8. Una elección que para muchos se convirtió en un dolor de cabeza, pero que aún despertó curiosidad en el colectivo automovilístico. En el número 8, Chrysler 2.7L SOHC V6. El Chrysler 2.7L SOHC V6 es un ejemplo clásico de un motor que intentó hacerse notar, pero su historia estuvo marcada por críticas constantes. Los problemas de durabilidad han dejado a muchos conductores frustrados y al borde de una avería mecánica. A pesar de ser ligero y económico, el SOHC de 2,7 litros no impresionó en términos de robustez. Era como comprar un coche deportivo con un motor que se parecía más a una furgoneta, prometiendo velocidad pero ofreciendo una conducción mediocre. El sobrecalentamiento y las fallas en la transmisión fueron sus compañeros constantes. Los propietarios de viviendas a menudo se enfrentaban a reparaciones costosas, lo que hacía que muchos se preguntaran si la inversión inicial valía la pena. ¿Qué pasó con la confiabilidad? Sin embargo, durante un tiempo, el 2.7L SOHC reinó en la línea básica de Chrysler. Su atractivo coste hizo que muchos lo eligieran, pero la alegría rápidamente se convirtió en decepción, una trampa disfrazada de oportunidad. En el número 7, Chrysler 4.0L SOHC i6. El Chrysler 4.0L SOHC i6 puede parecer un intento de revivir el famoso 6 en línea, pero seamos realistas, tenía sus inconvenientes. Muchos conductores se dieron cuenta rápidamente de que no todo lo que brilla es oro, y este motor no fue la excepción. Con una construcción tradicional, el 4.0L prometía robustez, pero decepcionaba por su ineficiencia en el consumo de combustible. Podría ser tan codicioso como un V8, pero sin el encanto o la potencia a la altura. ¿Quién no se sintió frustrado? ¿Quién hubiera imaginado que algunas unidades de este motor se calentarían antes de alcanzar las 100.000 millas? Eran como bombas de tiempo, listas para causar estragos y volver locos a los mecánicos. ¿Confías en un motor como este? A pesar de sus defectos, muchos recuerdan el 4.0L como una opción sólida en su época. Al escuchar las historias, queda claro que su recuerdo sigue vivo,
incluso si algunas de ellas tratan sobre problemas y desamores en las carreteras. En el número 6, Chrysler 3.0L V6. Todo comenzó con el Chrysler 3.0L V6, un motor que incluso con sus raíces en modelos Chrysler más antiguos nunca alcanzó la fama que muchos esperaban. Un verdadero misterio en el mundo del automóvil. Con un motor de 3,0 litros, el motor no pudo brillar entre sus competidores. Era casi una sombra, pasando desapercibida por las calles y talleres, compitiendo con gigantes que llamaban la atención. Una triste realidad. La mayoría de las unidades fallaron antes de alcanzar las 100.000 millas. Los propietarios se sintieron engañados, como si hubieran comprado un coche bonito pero con un corazón débil que no latía durante mucho tiempo. Popular entre los fabricantes pero nunca amado. Este motor siempre ha tenido fama de dejar decepcionados a mecánicos y conductores. Un auténtico enigma por qué fue tan utilizado en los modelos Chrysler. En el número 5, Chrysler 3.9L V6. El Chrysler 3.9L V6 siempre tuvo un aura prometedora, pero la realidad reveló un motor lleno de problemas. Muchos propietarios esperaban calidad, pero lo que recibieron fue algo muy diferente. Aunque el 3.9L prometía robustez, sus componentes internos a menudo no estaban a la altura de las expectativas. En comparación con motores equivalentes, dejaba mucho que desear en términos de rendimiento y durabilidad. Es habitual escuchar informes de fallos de motor antes de los 100.000 kilómetros. La mayoría de los problemas involucran sellos y bombas que simplemente no pueden soportar la presión. Durante un tiempo, el motor de 3,9 litros se consideró una opción económica. Sin embargo, quienes aprovecharon este ahorro pronto descubrieron que su durabilidad no valía el precio pagado. En el número 4, Chrysler 3.7L V6. Puede que el Chrysler 3.7L V6 llegara como novedad, pero pronto quedó claro. La durabilidad no era su punto fuerte. Si tienes uno, prepárate para escuchar mucho sobre sus defectos, especialmente en lo que respecta a la longevidad. Puede que este motor más ligero tenga pares en su clase, pero no nos equivoquemos, la competencia es feroz. Junto a motores robustos, el 3.7L parece más bien un niño frágil que intenta destacarse en la escuela de gigantes. No es solo una cuestión de impresión. Los propietarios se enfrentan a fallos en las culatas y a fugas incluso antes de alcanzar los 100.000 kilómetros. Una verdadera pesadilla para aquellos que esperaban más rendimiento y menos dolores de cabeza. Lanzado durante una época de experimentación con motores de gasolina, el 3.0L representó una búsqueda de innovación, pero parece que Chrysler perdió el rumbo. Es una lección dolorosa en la búsqueda de potencia y confiabilidad. Ahora, llegamos a nuestro top 3 de nuestra lista, Chrysler 2.5L i4. El Chrysler 2.5L i4 fue diseñado como un motor económico que promete eficiencia para una variedad de modelos. La idea era clara, ofrecer una opción que ahorrara en combustible y mantenimiento diario, pero ¿realmente cumplió esa promesa? Aunque la atención se centró en el ahorro de combustible, sus debilidades eran visibles. Con un rendimiento mediocre, muchos conductores notaron que este motor era débil al arrancar, decepcionando incluso a los más optimistas. ¿Te imaginas la frustración? Los informes de fallas en el sistema de distribución comenzaron a surgir temprano. Los conductores se encontraron con problemas incluso antes de llegar a las 50.000 millas. Fue entonces cuando muchos empezaron a cuestionar la fiabilidad de este noble proyecto de Chrysler. A pesar de ser considerado uno de los motores más débiles de la línea Chrysler, tenía un punto positivo: mantenimiento sencillo. Para los aficionados, esto significaba que la relación coste-beneficio podía ser al menos algo aceptable, incluso si el rendimiento distaba mucho de ser ideal. En el número 2, Chrysler 2.0L Turbo i4. El Chrysler 2.0L Turbo i4 fue un intento audaz de modernizar motores que muchos consideraban obsoletos. La promesa era intentar traer nuevas tecnologías, pero ¿realmente cumplió lo prometido? Con el 2.0L Turbo, Chrysler prometió eficiencia y un poco más de potencia. Era hora de seguir adelante, pero la realidad fue muy diferente a la que esperaban los conductores. La pregunta es, ¿fue esto una ilusión? Comenzaron a surgir informes aterradores. Las fallas en la carga térmica eran comunes, lo que provocaba que los motores se daran adiós prematuramente. Desafortunadamente, este motor se convirtió en otra bomba andante en el mundo del automóvil.
Como respuesta a la creciente demanda de motores turbo, se suponía que el 2.0L brillaría, pero terminó decepcionando. Un auténtico fiasco automovilístico que dejó frustrados a muchos fans de Chrysler. Y ahora, primero en nuestra lista, Chrysler 4.7L V8, Coyote. El Chrysler 4.7L V8, también conocido como Coyote, es definitivamente la mayor decepción de la marca. Los fallos de rendimiento y el sobrecalentamiento eran tan comunes que se convirtió en una pesadilla para los conductores que esperaban más de este motor. Equipado con un sistema de gestión de combustible que nunca ayudó, el V8 de 4,7 litros a menudo parecía mediocre. Las expectativas eran altas, pero la realidad fue una experiencia por debajo de lo prometido en términos de rendimiento y eficiencia. Este motor se hizo famoso por problemas de sobrecalentamiento y fallas mecánicas. Después de alcanzar las 70.000 millas, muchos propietarios se han topado con estos problemas, dejando una marca indeleble entre los propietarios decepcionados. El V8 de 4,7 litros suele recordarse como uno de los peores motores de Chrysler. Si está pensando en resistencia y confiabilidad, será mejor que lo piense 2 veces antes de considerar este motor en su compra. ¿Qué pasa, chicos? Con tantos altibajos en la historia de los motores Chrysler, ¿cuál es tu favorito? ¿O conoce algún otro motor que debería estar en esta lista? Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al video y suscríbete al canal para más contenido increíble como este. Y no olvides activar la campanita para no perderte ninguna novedad.